Buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal Academia de Inversores. Vaya día tuvimos ayer con muchísima volatilidad como era previsible, ya que tuvimos reunión de la Fed, decisión de tasas, tuvimos el Summary of Economic Projection, que es un documento que nos provee la Fed, vamos a estarlo analizando, y también tuvimos reportes de ganancia importantes como Adobe y Oracle, que se movieron muchísimo luego del cierre del mercado. Vamos a empezar hablando un poco de la reunión de la Fed, qué proyecciones nos dieron, qué conclusiones podemos sacar, y después vamos a movernos al análisis técnico y fundamental de estas dos compañías, que bueno, son dos compañías que hemos estado dando seguimiento durante bastante tiempo. Creo que son dos de las que están más interesantes y más teniendo en cuenta que una de ellas corrigió más de un 10%. No solamente vamos a hacer análisis técnico y fundamental, sino que vamos a hacer algunas proyecciones de aquí a 5 años para ver si los precios actuales en ambas compañías están razonables y también por supuesto vamos a echarle un vistazo al reporte de ganancia. Sin más, vamos a comenzar. Arrancamos con la reunión de la Fed, que sin duda fue el evento macroeconómico más importante de la sesión. Finalmente se cumplieron las previsiones y la Fed bajó en 25 puntos básicos la tasa de interés, situándola en el rango de 3.5 a 3.75%. Tuvimos algunas cosas interesantes, y es que 3 de los miembros no estuvieron de acuerdo con estas bajadas. Uno de ellos quería una bajada más agresiva y 2 prefería mantenerlo en el rango anterior. Otra cosa también interesante es que aumentaron las previsiones de crecimiento del Producto Interno Bruto en Estados Unidos para 2026 a 2.3%, mucho más alto que antes, y también ahora se espera que la inflación siga por encima del 2% por lo menos hasta 2028. Ahora la tenemos en torno a 2.8%, que bueno, es por encima de este 2% de objetivo que tiene la Fed. Otra cosa muy interesante, y es que anunció que va a estar reanudando la compra de bonos del Tesoro, comenzando por 40 billones. Esto es una inyección directa de liquidez a los mercados. Así que bueno, por eso estuvimos hablando en el directo que este tipo de cosas puede hacer que veamos una subida en los mercados en el corto plazo. De hecho, si vemos por acá, tanto el S&P 500 como el Nasdaq luego de esta reunión subieron, el S&P 500 0.68% y el Nasdaq 0.33%, cuando habían estado toda la sesión bastante planos. Tenga en cuenta también que a Jerome Powell le quedan 3 reuniones para terminar su mandato y seguramente Donald Trump esté evaluando cuál candidato puede ayudarlo a bajar estas tasas tal vez un poco más agresivo, ya que es lo que le he estado pidiendo a la Fed durante bastante tiempo. Recuerden, este tipo de artículos, resumiendo, siempre lo estamos publicando acá en nuestra plataforma Academia de Inversores, donde tenemos un 20% de descuento que expira el próximo 15 de diciembre, 20% de descuento de por vida, ¿ok? Así que bueno, creo que en términos generales fueron buenas noticias para los mercados. Si nos fijamos por acá, fíjense lo que le comentaba, para 2026 antes teníamos una proyección de 1.8% de crecimiento del Producto Interno Bruto, ahora lo aumentaron a este 2.3%, es decir, 0.5% más, lo cual es significativo. El ratio de desempleo no se espera un aumento significativo y también la inflación se espera que se mantenga en el rango del 2.9%. Como vemos también, la Fed espera para 2026 tener una tasa del 3.4%, lo cual nos está diciendo que ellos apenas esperan una bajada de tasas para el 2026. En algún momento estábamos esperando 3 bajadas, ahora solamente estamos esperando una. Como vemos por acá también en el Fed Watch, esta es una herramienta que nos permite hacerle tracking a qué esperan los analistas de la Fed en el próximo año. Fíjense que la mayor probabilidad que tenemos ahora es que tengan 2 bajadas. Así que bueno, al menos los analistas están esperando una bajada más de lo que proyecta la Fed. Seguramente por tensiones con el comportamiento del desempleo y de la economía que se ha estado tambaleando en los últimos meses, ¿ok? Dicho esto, como le comentaba, creo que fue un reporte bueno para los mercados. Van a inyectar liquidez, crecimiento de la economía superior a lo que se esperaba, están viendo una economía más sólida para el próximo año, así que en términos generales fue una buena reunión en cuanto a los mercados, por eso vimos que subieron en términos generales. Tengan en cuenta también que esta inyección de liquidez va a ser algo de corto plazo, no esperan mantenerlo durante mucho tiempo, así que por eso le digo que por lo menos en el corto plazo seguramente vamos a subir, no sé qué va a pasar en los próximos meses. Vamos entonces a pasar al análisis de Adobe y Oracle, que realmente me interesa mucho revisar estos dos reportes de ganancia. Arrancamos con las acciones de Adobe, vamos a estar viendo los números actuales, también vamos a estar viendo el reporte de ganancia y vamos a hacer proyecciones para el próximo año, ya que la compañía nos dio la guía para el año fiscal 2026. Fíjense que las acciones están cayendo un poquito luego del reporte de ganancia, lo cual es significativo. ¿Por qué? Porque la compañía superó las expectativas de los analistas, tanto en ganancias como ganancias por acción como en ingresos. Los ingresos de hecho crecieron más de un 10% año sobre año. Podemos ver que no solamente superó la expectativa de los analistas para este trimestre,
sino que también para el primer trimestre fiscal de 2026 y todo el año fiscal 2026 superó las expectativas también en ingresos y ganancias por acción. Teniendo en cuenta que además las valuaciones de Adobe son las más baratas en los últimos años, fíjense que ya está por debajo del fair value o valor intrínseco, cotiza un ratio precio-ganancia de 20, que es la mitad de sus valuaciones históricas promedio, ratio precio-ventas en 6, también la mitad de sus valuaciones históricas promedio y un ratio precio-flujo de caja de 14, también considerablemente por debajo de sus múltiplos históricos y no solamente de sus múltiplos históricos, sino que está incluso por debajo del sector. Así que los múltiplos son atractivos. La compañía ha crecido en los últimos años, 20% de retorno sobre capital invertido. Si nos vamos acá a mirar un poco más de cerca el reporte de ganancia, fíjense que en este trimestre los ingresos aumentaron de 5.6 billones a 6.1, casi 6.2, 10% o más de 10% de crecimiento, bastante bien. Las ganancias por acción crecieron de una manera significativa. Vamos a ver las diluidas, que son las más conservadoras, pasando de 3.79 dólares de ganancia por acción a 4.45. Y fíjense que además ha seguido recomprando acciones a un ritmo brutal. Las acciones circulantes pasaron de 443 millones a 417. Es lo que les digo, realmente el reporte de ganancias fue muy bueno. La compañía también nos dio la guía para el próximo año. Podemos ver aquí que los ingresos se espera que sean en torno a 6.27 billones si nos vamos acá a este año fiscal. Bueno, vamos a ver el año fiscal completo. Se espera que sea en torno a 26 billones los ingresos para el próximo año si nos vamos acá a las estimaciones. Fíjense que los analistas estaban esperando menos de 26 billones, así que superó las expectativas de los analistas. Y si nos vamos también a las ganancias por acción, ahora Adobe está esperando ganancias por acción en torno a 18 dólares, cuando los analistas estaban esperando un poquito más. Pero bueno, en términos generales, recuerden que el rango no es un número fijo, sino un rango que nos están dando, ¿ok? Así que por eso le digo, en términos generales, fue muy sólido el reporte de ganancia. También podemos ver por acá que dentro de los segmentos, su segmento de Digital Media creció más de un 11%, nuevamente por encima del 10%. Este es el segmento principal de la compañía. Y también Digital Experience creció nuevamente más de un 8%. Se desaceleró un poco, pero bueno, este es un segmento que no es el principal de la compañía, ¿ok? Así que bueno, todos los segmentos de la compañía volvieron a crecer. Podemos ver aquí que luego del reporte de ganancia, las valuaciones mejoraron. La estábamos viendo en torno a un PER 22 más o menos, ahora está a PER 20. Y también podemos ver cómo el resto de las métricas también mejoraron. Vamos a hacer algunas proyecciones, vamos a ver qué evaluaciones estaremos pagando en Adobe tanto para el próximo trimestre, primer trimestre fiscal de 2026, como también para el año fiscal 2026, y vamos a ver si realmente está tan barata como podríamos esperar. Si quiere llevar su trading e inversiones al siguiente nivel, los invito a unirse a nuestra plataforma Academia de Inversores. Aquí compartimos todas las compras y ventas para los portafolios, tenemos artículos exclusivos para los miembros, servidor Discord, tenemos directos exclusivos también para miembros, actualizaciones todos los días de compañías y muchísimo más contenido, además de los cursos de análisis técnico fundamental y opciones financieras. Lo va a poder encontrar en el segundo enlace en la descripción de cada uno de los videos del canal. Vamos a empezar calculando el PER futuro que estaríamos pagando por Adobe teniendo en cuenta el reporte de ganancia que nos dieron. Como les comentaba, ellos están proyectando que para el año fiscal 2026 van a generar unos 18 dólares de ganancia por acción. Podemos ver que ahora mismo estamos en torno a 340 dólares cotizando la compañía. Dividimos 340 entre 18 y eso nos da un PER 18.88. Que ahora mismo, como vemos acá, estamos en un PER 20. Si nos vamos acá a la gráfica histórica de la compañía, realmente este PER 18 es cerca de los múltiplos más baratos que hemos pagado nunca por Adobe. Vemos que acá en la gráfica estuvimos un poquito más abajo hace poco, los 311 dólares. Más o menos estaríamos pagando los mismos múltiplos que pagamos cuando estaba cotizando en torno a 310 dólares. Así que tengan en cuenta que son valuaciones realmente muy baratas para un crecimiento superior al 10%. Hay que calcular también, vamos a hacer el cálculo para el próximo trimestre. Para esto tenemos que sumar los últimos 3 trimestres fiscales y luego el actual o el próximo que ya la compañía nos dijo cuánto esperaba generar. Vamos a sumar 3 dólares. Estoy sumando los diluidos, que siempre nos da un cálculo un poco más conservador, pero saben que me gusta operar con margen de seguridad, ¿ok? Ok, como vemos aquí, durante los últimos 3 trimestres generó 12 dólares con 58 centavos de ganancia por acción. Y aquí la compañía nos está diciendo que espera más o menos en torno a 4.57 dólares para el próximo trimestre fiscal. Eso significarían 17 dólares con 15 centavos. Vamos a dividir. Estamos en 340 dólares más o menos. Si dividimos este número,
nos da que para el próximo trimestre podríamos estar en torno a un PER 19.82, que más o menos es el múltiplo que tenemos ahora mismo, ¿ok? Así que bueno, para el próximo trimestre seguramente la vamos a ver si continúan los precios actuales cotizando en torno a un PER 20, 19.8 más o menos, que realmente sigue siendo un múltiplo bastante interesante. Vamos a utilizar otra métrica que a mí me gusta mucho utilizar, que es el ratio precio-ventas. ¿Por qué? Porque las ventas tienden a ser un poco más estable que, por ejemplo, las ganancias por acción o el flujo de caja. Podemos ver aquí que para el próximo año fiscal completo se espera que Adobe genere unos 26 billones en ingresos. No voy a tener en cuenta la recompra de acciones. Podemos ver aquí que la compañía ha estado recomprando las acciones a un ritmo brutal. Vámonos por acá al anualizado. Quiero mostrarle anualizado. El año pasado completo recompraron casi un 5% de las acciones circulantes y en los últimos 10 años ha recuperado casi un 15%. Este ritmo realmente de recompra de acciones en una compañía tecnológica es significativo, lo cual nos habla claramente de una compañía muy madura ya desde el punto de vista de los fundamentales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener en cuenta los números que nos dieron en este reporte. Dice ahora la compañía que hay en torno a 417 millones de acciones circulantes. Esto significa que, bueno, aquí denme un segundito porque dividí un número que no tenía que dividir. Vamos a hacerlo nuevo, 26 billones entre 417. Esto significa que por cada acción circulante Adobe genera unos $62 en venta, por lo menos proyectado para el próximo año. Si dividimos el precio actual entre ese número, nos va a dar el ratio precio-ventas y luego vamos a compararlo con sus promedios históricos. 340 entre 62.35. Eso nos da un ratio precio-ventas de 5.45. Si nos vamos acá a los ratios históricos, lo más barata que vimos Adobe fue más o menos un múltiplo de 5.72, fue lo más barata que estuvo. Es decir, que si sigue los precios actuales, el forward price to sell, el ratio precio-venta futuro para el próximo año sería el más barato, por lo menos de los últimos 10 años. Por eso, bueno, en términos generales, como pueden ver, las valuaciones están muy atractivas. Para el próximo año se espera que la compañía siga creciendo a buen ritmo, así que se ve bien interesante. Vamos a pasar ahora al análisis técnico. Como pueden ver, a pesar de que los últimos reportes de ganancia de Adobe han sido sólidos, realmente la tendencia sigue siendo bastante débil. Podemos ver aquí que no hemos logrado superar la media móvil de 200 periodos hace bastante tiempo. Yo lo que me parece es que deberíamos ser pacientes. ¿Por qué? Porque no hemos tenido un claro cambio de tendencia. Yo al menos esperaría que supere la media móvil de 200 periodos. Otra cosa que estoy chequeando muy a menudo es que en la gráfica semanal, fíjense que tenemos un D-Cross o cruce de la muerte también en gráfica semanal y hace bastante tiempo que no podemos testear ni siquiera la media móvil de 50 periodos semanal. Operar en contra de la tendencia realmente es peligroso, sobre todo si nos vamos a largo plazo. Adobe no es una compañía que me termina de convencer para largo plazo, principalmente porque el sector donde está con todo el tema de la inteligencia artificial puede cambiar mucho este tipo de negocios. Sí creo que está muy barata, empezando como una inversión a unos 5 años, pero bueno, en el corto plazo realmente todavía la veo muy bajita. Así que al menos esperaría un cambio de tendencia. Otra cosa que podríamos hacer es hacer proyecciones a 5 años. Por ejemplo, si vemos a la compañía en 5 años cotizando un PER 20, más o menos los múltiplos actuales, vean que el retorno sobre capital invertido es del 8.15%. Esto lo que me dice es que incluso podríamos ver un poquito más de caída. Si la lográramos comprar, por ejemplo, en 311, que fueron los mínimos anteriores, ya el retorno sobre capital invertido es superior al 10%, ¿ok? Por supuesto, un PER 20 para una compañía que se espera que siga creciendo al 8% podría ser un poquito barato porque la compañía tiende a crecer un poco más, pero bueno, estaríamos sin margen de seguridad. Así que por eso lo he dicho, me parece que está a unos precios baratos si queremos tradearla, siempre y cuando estemos a favor de la tendencia, y para largo plazo me da la impresión de que puede caer un poquito más, y en términos generales no es una compañía que la tendría en un portafolio de largo plazo. Continuamos con las acciones de Oracle desplomándose más de un 11%, a pesar de que el reporte de ganancias no fue demasiado malo, sin embargo fue un poco mixto. Podemos ver aquí en el reporte de ganancias que la compañía superó las expectativas en ganancias por acción ampliamente, pero los ingresos se quedaron 130 millones por debajo de lo esperado. El crecimiento fue de casi un 14% año sobre año. Podemos ver aquí que su segmento de la nube volvió a acelerarse, un crecimiento de más del 34%, es el mayor ritmo de crecimiento que vemos desde 2023. Otros segmentos no crecieron tanto, pero bueno, este sigue siendo por mucha diferencia el más importante de la compañía. Podemos ver aquí que en términos generales las ganancias por acción crecieron un 91% año sobre año, los ingresos totales 14%, el negocio del cloud habíamos visto que 34%, cloud infrastructure
creció un 68%. Cloud Application un 11%, Fusion, que es otro segmento del cloud, un 18%, y NetSuite, que es una de sus principales aplicaciones, volvió a crecer un 13%. Podemos ver aquí también en los números que el net income creció un 38% año sobre año, y bueno, las ganancias por acción también crecieron de una manera considerable. Estuvo emitiendo acciones la compañía, que bueno, no es positivo para los accionistas. Fíjense que las acciones circulantes pasaron de 2.869 billones a 2.922 mil millones. Así que bueno, fue un incremento considerable que la compañía ha estado emitiendo acciones últimamente. Pero bueno, el crecimiento fue bastante bueno. Vamos a hacer algunos cálculos con los números actuales que tenemos en Oracle. Fíjense que en primer lugar entraba el reporte de ganancia un 50% por encima del fair value. Luego de este reporte está cotizando en torno a un PER 41, que sigue siendo un 39% por encima de sus promedios históricos, y vemos que el ratio precio-flujo de caja está en 28, que es un poquito caro, ¿ok? Vemos que durante los últimos 4 trimestres la compañía ha generado, en cuanto a ganancias por acción diluidas, unos $5.32. Vamos a hacer algunos cálculos rápidos. Si dividimos los $198 en los cuales cotiza la compañía ahora mismo entre estos $5.32, fíjense que estaríamos a un PER 37, ¿ok? Recuerden que estos números, cuando abra el mercado mañana, se van a actualizar. Les muestro esto porque fíjense que ante el reporte de ganancia estábamos a un PER 41 y luego de la caída estamos a un PER 37. Y fue un incremento considerable de la cantidad de ganancias por acción. Si nos vamos al gráfico, es verdad que sigue siendo un PER bastante por encima de sus múltiplos históricos. Por ejemplo, en abril la veíamos cotizando un PER 28 y nuevamente ahora mismo estamos en torno a un PER 37. Así que a pesar de esta caída, todavía los múltiplos que estamos pagando son caros, pero es verdad que es un descuento significativo con los múltiplos que pagábamos hace poco. Hace poco estaba casi a un PER 80 y ahora ya estamos viendo un PER por debajo de 40. Así que bueno, las valuaciones empiezan a ser interesantes. Vamos a hacer proyecciones de Oracle a unos 5 años en adelante. Tengan en cuenta que la compañía no dio guidance, así que solamente vamos a hacer proyecciones según las expectativas que tenemos ahora mismo y luego vamos a pasar al análisis técnico. Si estás buscando un broker confiable para operar desde Europa y Latinoamérica, mi recomendación es XTB. XTB está regulado en más de 11 países, te permite operar libre de comisiones por hasta $100,000 al mes, permite comprar acciones ETF, además de crear planes de inversión personalizados. Esta última funcionalidad me gusta especialmente ya que permite invertir en los principales índices del mundo con bajo riesgo y para obtener una alta rentabilidad. También te asignarán un agente para que te ayude a alcanzar tus objetivos financieros. Usa el link en la descripción de este video para obtener hasta $200 como beneficio de bienvenida, dependiendo del monto de tu primer depósito. Ahora el dinero trabaja por Zlatan. Y no es Zlatan por el dinero. Como vemos aquí, se espera que las ganancias por acción sigan creciendo en torno al 28%. Así que el PER futuro no podemos darle un PER muy barato. Históricamente ha cotizado casi 30 veces ganancias. Fíjense que si le damos ese PER 29 con el crecimiento que se espera, sería un retorno sobre capital invertido de más del 19%. Que al menos por ganancia por acción realmente se ve interesante. Incluso si le damos un múltiplo un poco más barato, por ejemplo 25, en abril la vimos esos múltiplos, también el retorno sobre capital invertido sería ampliamente por encima del 10%. Por eso hemos visto realmente que ya los múltiplos actuales con el crecimiento que se espera en Oracle se empiezan a ver interesantes. También hemos hablado que la compañía tiene mucha deuda. Ha estado invirtiendo muchísimo dinero en infraestructura. Esto ha afectado el flujo de caja en el corto plazo. Fíjense que se esperan los próximos 3 años con flujo de caja negativo, pero a partir de 2029 ya se espera un flujo de caja muy sólido. Vamos a pasar ahora al análisis técnico. Fíjense por aquí que la gráfica nos dice que va a perder de nuevo la media móvil de 200 periodos. Los mínimos anteriores están en torno a 185, así que podríamos tener un poquito más de margen de caída para ir a buscar esa zona. Estamos en 198, podríamos caer hasta los 185 y bueno, creo que ahí tendríamos el soporte más importante. Si realmente usted piensa que la compañía puede dar ese crecimiento a largo plazo, podría estar aprovechando estas caídas para hacer algunas compras pequeñas, si no, esperarla en la zona de $185 que tienen los mínimos anteriores. Como vimos en el video de hoy, amigos, finalmente la Fed bajó en 25 puntos básicos las tasas de interés. También tuvimos algunas noticias importantes relacionadas con este tema y es que va a estar inyectando unos 40 billones en liquidez a los mercados a través de compra de bonos del Tesoro. También vimos que esperan solamente una bajada de tasas
por lo menos los directivos de la Fed en todo el año fiscal 2026 y bueno, los mercados se están reajustando a esos números. También vimos los reportes de ganancias de Adobe y Oracle. Creo que en términos generales ambos reportes fueron sólidos. Adobe superó ampliamente las expectativas de los analistas y también dio una guía muy sólida. A pesar de eso, las acciones estaban cayendo ligeramente. Adobe desplomándose más de un 11%. El reporte fue sólido, aunque es verdad que las ganancias por acción vinieron mucho mejor que los ingresos. Los ingresos se quedaron un poquito por debajo de lo esperado. Creo que ambas compañías mirando una inversión a 5 años tan interesante, pero sin duda ambas están muy bajitas de corto plazo. Recuerde que todo este contenido es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si les gusta el contenido de nuestro canal, se puede suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Nos puede dejar un comentario que respondemos 100% los mismos y un like que nos ayuda a seguir creciendo. En la descripción de cada uno de los videos del canal siempre le dejo en el primer enlace nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool, 20% de descuento con el código Cyber Monday 2025, expira el próximo día 15. Y también el segundo enlace en nuestra plataforma para la comunidad, Academia de Inversores, donde compartimos las compras y ventas para los portafolios, artículos exclusivos para la comunidad. Hace poco sacamos un artículo de Oracle, por ejemplo. También ahí tenemos indicadores técnicos de TradingView, los cursos. También hacemos directo exclusivo para los miembros y mucho más. Y tenemos también 20% de descuento de por vida con el código Black Friday Forever. Expira el próximo día 15 también. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.